Albert Einstein, 1879-1955. El joven esperaba en la antesala del director de la famosa Academia Politécnica de Zúrich, Suiza. No tardó en abrirse la puerta y fue recibido cordialmente en la oficina interior. La Academia Politécnica se honraría, dijo el presidente, si el joven Albert Einstein aceptaba el puesto de profesor. Era una oferta maravillosa. Sin embargo, ¿quién podría reprochar a Albert Einstein que su memoria se remontara a través de los años hasta su primera solicitud para ser admitido como estudiante, cuando fue rechazado por no haber aprobado uno de los exámenes de admisión? O quizá recordó el tiempo en que, como graduado que necesitaba desesperadamente un empleo, se le había negado posiblemente debido a su religión, inclusive un puesto al que dedicaría parte de su tiempo en el Politécnico de Zúrich. Ahora, como hombre de ciencia de reputación internacional, profesor, la tentación de satisfacerse con ironías era muy fuerte. Pero Einstein no había nacido para desperdiciar sus pensamientos en satisfacciones ociosas. Lo importante era que el nombramiento le daría la oportunidad que deseaba en esa época para continuar sus investigaciones científicas. Aceptó el puesto. Entre los grandes científicos de todos los tiempos, pocos se destacan por haber modificado la comprensión que tiene el hombre de la estructura misma del universo y del lugar que ocupa en él. Galileo y Sir Isaac Newton fueron dos de esos gigantes de la ciencia. Albert Einstein en nuestra época ha ocupado un lugar de semejante importancia. Nacido en Ulm, Alemania, hijo de un industrial germano judío, hubo poco en su niñez que presagiara las notables alturas que alcanzaría. Era tímido y callado, y rara vez lo aceptaban en los juegos de sus compañeros. En la escuela no se distinguió, no le gustó el estudio de los idiomas y de la mayoría de las otras asignaturas, y le disgustaba preparar sus lecciones. Detestaba los métodos formales, regimentados de aprendizaje de memoria y recitación, que estaban en boga de las escuelas alemanas de esa época. Sin embargo, inclusive de niño, Albert Einstein tenía una mente inquieta, inquisitiva, para los temas que le interesaban. A los 5 años de edad lo fascinó una brújula de su padre, y acosaba a éste y a su tío Jake con incesantes preguntas acerca de ella. Las respuestas sobre el magnetismo y la gravitación eran conceptos que lo tenían en vela durante las noches, cuando trataba de descifrar su significado. Luego, un estudiante de medicina, Matt Stalmy, visitó su casa y prestó al joven Albert sus libros de ciencias naturales y matemáticas. Albert los leyó con avidez y por fin comprendió que había encontrado el tema que le interesaba. Entonces pidió prestados y compró libros de geometría y de otras esferas de las matemáticas y las dominó en el silencio de su estudio. Sus conocimientos de matemáticas excedían con mucho a lo que sabían sus maestros en la escuela alemana. Eso solo sirvió para aumentar sus dificultades en ella, pues le guardaban resentimiento. Por último, se le pidió que abandonara el gymnasium debido a que no se apegaba a los reglamentos. Decidió ingresar en la Academia Politécnica de Zúrich, Suiza. Cuando fue admitido allí, por fin encontró una atmósfera amable y la libertad para dedicarse a las matemáticas y a la física. Para descansar le gustaba tocar el violín y ocasionalmente asistir a la ópera. El negocio de su padre no prosperaba y a Albert no le interesaba hacer una carrera en los negocios. Intentó la enseñanza para ganarse la vida, mas no tuvo éxito, pues su talento armonizaba más con las investigaciones que con las clases desde la cátedra. Ya para entonces, Albert Einstein se había casado y tenía 2 hijos que sostener. Por fortuna pudo obtener un puesto de empleado en la Oficina Suiza de Patentes. Aunque este puesto era muy tedioso en muchos aspectos, le permitió continuar sus estudios particulares
para obtener el doctorado y escribir algunos ensayos científicos. En 1905, cuando todavía trabajaba en la oficina de patentes, publicó una primera versión de la teoría de la relatividad que habría de llamar la atención de todo el mundo científico. La inspiración para la teoría de la relatividad de Einstein fue un experimento realizado por dos hombres de ciencia norteamericanos, Michelson y Morley, quienes procuraron en vano medir el aumento de velocidad de un rayo de luz cuando viaja en la misma dirección que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en comparación con su velocidad cuando se mueve en ángulo recto con la dirección orbital. Según su razonamiento, el rayo de luz que iba en la dirección del movimiento de la Tierra se movería más rápidamente, del mismo modo que un nadador que va corriendo abajo se mueve con mayor rapidez. Sin embargo, la velocidad de la luz fue la misma en ambas direcciones, y los dos hombres de ciencia creyeron que su experimento había fracasado. Einstein tomó este estudio y razonó que no habían fracasado. La velocidad de la luz es la única magnitud que siempre se mantiene constante, pero todo lo demás, declaró Einstein, es relativo. Todo lo que está sobre la Tierra y en el universo se encuentra en movimiento constante, desde los diminutos electrones que forman las sustancias sólidas hasta los planetas y las estrellas mismas. Se acepta comúnmente la idea de la relatividad con respecto a los objetos que conocemos. Para un pigmeo, un hombre de 1,5 metros de estatura parece muy alto. Sin embargo, a ese mismo hombre se le considera de estatura demasiado reducida para jugar en un equipo profesional de básquetbol. Einstein aplicó esta idea de la relatividad a las relaciones en el mundo de la ciencia. En un cruce de ferrocarril, un hombre ve un tren que pasa a 100 kilómetros por hora. Si el mismo hombre pudiera estar en la Luna y ver al tren y la Tierra por el telescopio, el tren parecería estarse moviendo lentamente debido a que sus 100 kilómetros por hora son insignificantes cuando se comparan con el movimiento relativo entre la Luna y la Tierra. Para Newton, el tiempo era tan constante e invariable como una regla. Einstein demostró que el tiempo era una variable, una cuarta dimensión, que debía agregarse a las 3 dimensiones comúnmente aceptadas del espacio. El tiempo depende del movimiento o la velocidad. Al acercarse uno a la velocidad de la luz, el tiempo se torna más lento. Si pudiera uno alejarse de la Tierra a la velocidad de la luz, el tiempo no cambiaría nunca. Dicho más sencillamente, el tiempo varía según el lugar en que se encuentra uno. Un año en el planeta Júpiter es más largo que un año en la Tierra, debido a que Júpiter necesita más tiempo para girar alrededor del Sol. La teoría de Einstein cambió inclusive el concepto de la regla como norma fija de medición. Explicó que para un observador parecen acortarse dos trenes que se acercan uno al otro a gran velocidad. Así pues, una regla que se mueve a gran velocidad parecería acortarse cada vez más al acercarse su velocidad a la de la luz. Otro punto importante de la teoría de la relatividad de Einstein es el de que también el peso de un cuerpo depende de su velocidad. Cuando aumenta la velocidad de un objeto se vuelve más pesado. Este cambio de peso no es muy grande hasta que se alcanza la velocidad de la luz. Los diversos elementos de las teorías de Einstein fueron determinados mediante la cuidadosa lógica y complicadas fórmulas matemáticas que pertenecen al reino de las matemáticas puras. Sin embargo, al mejorar los aparatos experimentales de la ciencia, se encontró que sus teorías eran asombrosamente exactas cuando se sometieron a la prueba de la experimentación práctica. Unos 10 años después de su primera disertación en una segunda obra sobre los aspectos de la relatividad, Einstein ofreció un nuevo concepto de la gravitación, esa fuerza misteriosa que le preocupó de niño cuando lo fascinaron la brújula de su padre y las explicaciones de su tío Jake. Declaró que no hay una fuerza absoluta de gravedad que atraiga los objetos, como había sostenido Newton. Por el contrario, toda masa tiene dentro de ella una fuerza que está en proporción con su masa, la cual atrae los objetos. Esta fuerza de atracción de las masas es responsable también de la curvatura del universo
y de las variaciones en las órbitas de los cuerpos celestes. Con esa teoría propuso la idea de que la distancia más corta entre dos puntos no es una línea recta, sino una curva. Así, por ejemplo, los aeroplanos que vuelan de Nueva York a Londres por línea más corta no siguen una trayectoria recta, sino la curva de un gran círculo, la Tierra. En esta segunda obra ofreció también la base de la energía atómica, es decir, su teoría de que la materia y la energía están estrechamente relacionadas y que la materia puede transformarse en energía. Esa fue la teoría que condujo al descubrimiento de la energía atómica. La famosa fórmula de Einstein era E igual a mc², en que E representa la energía de cualquier partícula de materia, m significa la masa de la partícula y c al cuadrado representa la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, al cuadrado. Así pues, la energía que puede obtenerse de una partícula diminuta de materia sería fantásticamente elevada, equivalente a la masa de esa partícula por el cuadrado de la velocidad de la luz. Aquí se encontraba por fin una explicación de la capacidad del Sol para dar calor y luz durante millones de años con una reserva al parecer inagotable. Cuando unas décadas después un Rutherford, un Frisch y un Fermi descubrieron la manera de liberar y controlar el poder contenido en el átomo de uranio, nació la energía atómica, y la bomba atómica que estalló en el Japón fue la consecuencia directa de ese descubrimiento. Más tarde, Einstein se consagró a esclarecer sus conceptos de la relatividad y la energía. También descubrió la ley del efecto fotoeléctrico, que se convirtió en la base de la electrónica moderna. En 1921 se le concedió el Premio Nobel de Física, no por su teoría de la relatividad o su teoría de la conversión de la masa, sino por esta explicación de cómo y por qué algunos metales emiten electrones después de que cae la luz sobre su superficie. Con todas estas maravillosas proezas y el reconocimiento del mundo, ¿qué podemos decir del hombre de Albert Einstein en persona? ¿Qué fue del tímido niño que odiaba la regimentación, los soldados y la tiranía, que no respetaba la riqueza ni las posesiones materiales, que tenía gustos y deseos sencillos? A la edad de 30 años, Albert Einstein era mundialmente famoso. Las revistas y los periódicos le pedían artículos para publicitarlos. Las grandes celebridades y la realeza buscaban su compañía. Las universidades que rehuyeron al pequeño empleado de la oficina de patentes le ofrecían ahora una cátedra. En 1910 aceptó una cátedra en la Universidad Alemana de Praga. En 1912 volvió como profesor a la Academia Politécnica de Zúrich, donde no hacía muchos años no había podido aprobar el examen de admisión y se le había negado el puesto más humilde de enseñanza. En 1914 aceptó una cátedra en la Academia Prusiana de Ciencias, donde se le permitió dedicar todo su tiempo a las investigaciones y donde podía disponer del equipo necesario y la ayuda de distinguidos hombres de ciencia. Se quedó allí 20 años. Durante la Primera Guerra Mundial su situación fue difícil. Como en sus días de estudiante se había hecho ciudadano suizo y era pacifista, se negó a ayudar a Alemania en su esfuerzo bélico, por lo que incurrió en la enemistad de varios distinguidos alemanes. Expresó abiertamente su actitud diciendo: «Esta guerra es una depravación y un crimen salvaje. Preferiría que me descuartizaran antes de que participar en cosa tan abominable». Durante la guerra se interesó profundamente en el predicamento del pueblo judío y apoyó el movimiento para darle una patria en Palestina. Pasaron rápidamente los años y cambió la política alemana, y en 1932, cuando Einstein visitaba los Estados Unidos, Hitler subió al poder en Alemania. Einstein no se dejó engañar por los siniestros procedimientos raciales y políticos que comprendían el uso de los científicos alemanes para conquistar el mundo. Cuando renunció a su puesto en la Universidad de Berlín, Hitler puso precio a su cabeza. Entonces Einstein aceptó un puesto de investigador en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey,
diciendo: «Solo me quedaré en un país en que predominen la libertad política, la tolerancia y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley». En la actualidad no existen dichas condiciones en Alemania. Se hizo ciudadano norteamericano en 1934. En 1939, a solicitud de varios notables hombres de ciencia, aunque seguía siendo pacifista de corazón, escribió una famosa carta al presidente Roosevelt advirtiendo las posibilidades científicas de crear una bomba atómica. La decisión de Roosevelt de seguir el consejo de Einstein y sus colaboradores condujo a la construcción de esta arma fantásticamente destructora. Después de la Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein fue un ferviente abogado de la paz del mundo mediante el desarme y el gobierno mundial. Así, a pesar de sus grandes proezas científicas, el tímido, comprensivo y franco adolescente Albert Einstein no había cambiado en la edad adulta. Aborrecía la ostentación y las riquezas materiales, aduciendo: «Estoy absolutamente convencido de que ninguna riqueza del mundo puede ayudar a que progrese la humanidad. El mundo necesita paz permanentemente y buena voluntad perdurable». Cuando recorrió el mundo, quedó asombrado al ver la degradación y la pobreza de las masas en muchos países. Se negó a caminar en un rickshaw, pues no estaba dispuesto a ser arrastrado por otro ser humano. Una vez, cuando lo invitaron a visitar a la reina de Bélgica, se bajó del tren y caminó hasta el palacio llevando una maleta y su violín, sin que nadie lo reconociera con su vestido mal cortado, mientras la limusina y el comité de recepción lo esperaban en la estación. Cuando la reina le preguntara por qué no había usado la limusina, respondió: «Era muy agradable caminar, Majestad». Y no debemos olvidarnos del Albert Einstein de Princeton, que charlaba informalmente con sus vecinos acerca de sus hijos, sus calificaciones en la escuela y sus enfermedades, que se sometía con paciencia y buen humor a los reporteros de los grandes periódicos y las pequeñas publicaciones estudiantiles, que vestía un viejo suéter y knickers y fumaba pipa. Albert Einstein tuvo el brillante espíritu de un gran hombre de ciencia, el compasivo corazón de un gran humanitario y la paciente humildad del santo. Fuente de consulta: 100 grandes científicos, breves biografías de los científicos más grandes del mundo, de Hipócrates a Einstein, recopilación del Dr. J. A. Green.